El sonido del despertador rompió el silencio a las 5:30 de la mañana. Valentina Cruz estiró su mano para apagarlo antes de que despertara a su compañera de cuarto. Se levantó en silencio, acostumbrada a moverse como una sombra. En el baño pequeño del departamento compartido, se lavó la cara con agua fría para espantar el sueño. Sus ojos, grandes y oscuros, le devolvieron la mirada desde el espejo agrietado. Tenía apenas 27 años, pero sus manos ya mostraban la dureza del trabajo constante. Mientras se vestía con su uniforme gris, repasó mentalmente su rutina. Llegar a las 6:30 a la casa de los Ruiz, preparar el desayuno para la niña, arreglarla para la escuela, después limpiar, lavar, planchar y estar lista para cuando Isa regresara. Todo cronometrado al minuto, todo silencioso, eficiente, invisible. El camión la dejó a 2 cuadras de la lujosa colonia. Caminó entre las mansiones sintiéndose pequeña, como cada mañana desde hacía 8 meses. Había llegado a Monterrey con una maleta llena de sueños y documentos que no terminaban de ser legales. Su primo le había conseguido este trabajo como favor a un amigo que conocía al señor Ruiz. Un empresario importante, viudo, con una niña pequeña, paga bien y respeta, le había dicho. Lo que no le advirtió fue sobre la soledad que emanaba esa casa. Al entrar por la puerta trasera con su llave, Valentina escuchó los primeros sonidos de la casa despertando. La señora Dolores, el ama de llaves mayor, ya estaba preparando café en la enorme cocina de acero y mármol. «Buenos días, Valentina», dijo Dolores con una sonrisa cansada. «El señor ya está en su despacho. No ha dormido bien, así que anda de malas». Valentina asintió. El señor Esteban Ruiz siempre parecía estar de malas. Alto, con un rostro que debió ser atractivo antes de que el ceño fruncido se volviera su expresión permanente, el dueño de la casa rara vez le dirigía más de 3 palabras seguidas. «¿Cómo está Isa? ¿Ya comió? Necesito salir temprano». A las 7:15 Valentina subió al segundo piso para despertar a Isa. La niña de 6 años dormía abrazada a un oso de peluche descolorido. Su carita redonda y sus largas pestañas le daban un aspecto angelical. Cuando Valentina la tocó suavemente en el hombro, Isa abrió los ojos y sonrió. Era la única sonrisa genuina que Valentina recibía en todo el día. «Vale, soñé con mariposas», susurró la niña mientras se sentaba en la cama. «¿De qué color, chiquita?», preguntó Valentina ayudándola a ponerse las pantuflas. «Azules y moradas, volaban alrededor de mi cabeza». Mientras la ayudaba a vestirse, Valentina notó algo en el brazo derecho de Isa. Un rasguño, rojo e inflamado, que no estaba ahí el día anterior. «¿Qué te pasó aquí, mi niña?», preguntó, tocando suavemente alrededor de la herida. El rostro de Isa cambió, como una nube tapando el sol. «Me caí en el parque ayer, cuando fui con papá». Pero algo en su voz no sonaba bien. Valentina conocía a los niños, había cuidado a sus primos pequeños en Lima antes de emigrar. Sabía cuando mentían por miedo o confusión. Durante el desayuno, Isa apenas tocó su comida. Normalmente devoraba los hotcakes que Valentina le preparaba. Cuando el señor Ruiz entró a la cocina, vestido con un traje impecable y el celular pegado a la oreja, la niña se encogió visiblemente. «Me la llevaré a la escuela hoy», anunció después de colgar. No miró a Valentina ni a su hija mientras bebía su café de un solo trago. «Tengo una junta cerca». «Señor», Valentina reunió valor, «creo que Isa no se siente bien. Tiene un rasguño en el brazo y no quiere comer». Esteban miró a su hija por un momento. «Seguro no es nada. Se cayó ayer en el parque, ¿verdad, princesa?» Isa asintió, mirando su plato. «Anda, ve por tu mochila que se hace tarde», ordenó. La niña salió corriendo. «Con todo respeto, señor», insistió Valentina. «Creo que algo le pasa, está diferente». El rostro de Esteban se endureció. «Valentina, te pago para que la cuides, no para que diagnostiques problemas que no existen. Si tuviera algo, yo lo sabría. Soy su padre». Las palabras cayeron como piedras. Valentina apretó los labios y asintió, pero algo se quebró dentro de ella. Llevaba meses viendo cómo este hombre, absorbido por su trabajo y su dolor, apenas veía a su propia hija. La pequeña Isa, dulce y sensible, crecía en una casa hermosa pero fría,
rodeada de cosas pero hambrienta de atención. Esa tarde, cuando Isa regresó de la escuela, estaba aún más callada. Durante la merienda, la niña dibujaba círculos con el tenedor en su puré. «¿Qué pasa, chiquita, no te gusta?», preguntó Valentina. «Vale, ¿tú te vas a ir un día como mi mamá?». La pregunta golpeó a Valentina con fuerza. Se arrodilló junto a la silla de Isa. «No, mi amor, no me voy a ir». Pero mientras lo decía, una decisión tomaba forma en su mente. No podía seguir así, viendo cómo esa niña sufría mientras el padre vivía en su burbuja de trabajo y autocompasión. Si Esteban Ruiz no quería escuchar sus preocupaciones, entonces no tenía caso quedarse. Esa noche, después de acostar a Isa, Valentina esperó al señor en la sala. Cuando él entró, pasadas las 10, ella se puso de pie. «Señor Ruiz, necesito hablar con usted». Él la miró, sorprendido de encontrarla ahí. «Renuncio», dijo Valentina con voz firme. «Le daré 2 semanas para que encuentre a alguien más». Esteban Ruiz se quedó inmóvil, como si las palabras de Valentina lo hubieran congelado. El maletín resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido sordo. «¿Qué dijiste?», preguntó finalmente, con una voz que Valentina nunca le había escuchado antes. «Que renuncio, señor. En 2 semanas». Esteban pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo. Por primera vez desde que lo conocía, Valentina vio grietas en su fachada de CEO imperturbable. «No puedes irte», dijo, y sonó casi como una súplica. «Isa te necesita». «Con todo respeto, señor, es precisamente por Isa que me voy», respondió Valentina, sosteniendo su mirada. «Esa niña necesita más atención, más cariño. Yo hago lo que puedo, pero usted...» «¿Yo qué?». La defensiva regresó a su voz. «Usted vive en otro mundo. Ni siquiera notó el rasguño en su brazo ni cómo ha cambiado su comportamiento». Esteban se dejó caer en el sillón súbitamente exhausto. «No es fácil, Valentina. Desde que Laura murió...». «Ya pasaron 2 años, señor. Y sé que es duro, pero Isa sigue aquí. Está creciendo. Está sufriendo». Un silencio denso llenó la habitación. Afuera se escuchaba el sonido distante del tráfico nocturno de Monterrey. «Te subiré el sueldo», ofreció él, recuperando algo de compostura. «Lo que quieras». Valentina negó con la cabeza. «No es por el dinero». «Entonces, ¿qué puedo hacer para que te quedes?». La desesperación en su voz la sorprendió. Valentina lo miró fijamente. Involucrarse, estar presente, ser padre. Contra todo pronóstico, Esteban asintió. «Lo intentaré, te lo prometo». Algo en su vulnerabilidad la convenció. «Me quedaré 1 mes más. Veremos cómo van las cosas». Los días siguientes fueron extraños. Esteban comenzó a llegar más temprano del trabajo. Cenaba con Isa, le preguntaba sobre su día. Al principio sus intentos eran torpes, como un hombre tratando de hablar un idioma olvidado. Pero Isa florecía con cada minuto de atención. Una noche, Esteban invitó a Valentina a quedarse a cenar con ellos. «Hice reservación para 3», anunció después de recoger a Isa de su clase de ballet. La cena fue en un restaurante familiar, no en los lugares elegantes donde Esteban solía cerrar negocios. Isa pidió espagueti y se manchó la cara de salsa. Esteban, en lugar de regañarla, se rió y le limpió la mejilla con una servilleta. «Hacía tiempo que no lo veía reír así», comentó Valentina sorprendida por la transformación. «No recordaba cómo hacerlo», confesó él. Mientras Isa se distraía con el postre, Esteban le contó a Valentina sobre Laura, sobre el accidente, sobre los meses oscuros que siguieron. Valentina le habló de Perú, de su familia, de sus sueños interrumpidos. Al regresar a casa, después de acostar a Isa, se encontraron en la cocina. Esteban le ofreció una taza de té. Sus manos se rozaron al pasarla. Algo cambió en el aire entre ellos. «Gracias por no irte», murmuró él, acercándose. Cuando sus labios se encontraron, fue como si algo largamente contenido se liberara, pero tan rápido como comenzó, Esteban retrocedió. «Lo siento», dijo, confusión y culpa mezclándose en su rostro. «Esto no está bien. Yo soy tu jefe». Valentina sintió el calor subir a sus mejillas. «Entiendo. Buenas noches, señor Ruiz». Salió de la cocina con el corazón acelerado,
preguntándose qué había cambiado y si había cometido un error al quedarse. Los días siguientes transcurrieron en una incómoda danza de miradas esquivadas y conversaciones estrictamente profesionales. Valentina se concentró en Isa, quien parecía más feliz con la nueva atención de su padre. El rasguño en su brazo sanaba lentamente, igual que las heridas invisibles que todos en esa casa parecían cargar. Una tarde de domingo, mientras Esteban llevaba a Isa al cine, el timbre sonó. Valentina abrió la puerta para encontrarse con una mujer elegante de unos 70 años. «¿Dónde está Esteban?», preguntó sin saludar. «Soy Mercedes Vidal, la abuela de Laura». Valentina la invitó a pasar, ofreciéndole algo de beber mientras esperaba. La señora la estudió con ojos críticos. «¿Eres la nueva niñera de Isabel?». «Sí, señora. Llevo casi 9 meses aquí». Mercedes asintió como evaluándola. «¿Y cómo está la niña? Esteban apenas me deja verla desde el funeral». «Está bien, es una niña dulce y muy inteligente». «Por supuesto que lo es», dijo Mercedes con orgullo. «Tiene los genes de mi Laura, aunque no los de Esteban, claro». Valentina frunció el ceño, confundida. La mujer continuó, aparentemente sin notar su reacción. «Laura siempre fue buena persona, aun cuando decidió criar como suya a la hija de su prima. Y Esteban, bueno, al menos aceptó la situación». El mundo de Valentina se detuvo. ¿Isa no era hija de Esteban? Antes de poder procesar esta información, escucharon risas acercándose. Esteban e Isa entraban por la puerta principal. La visita fue tensa. Mercedes abrazó a Isa con fuerza, criticó sutilmente todo lo que veía y se marchó dejando a Esteban visiblemente alterado. Esa noche, después de acostar a Isa, Valentina lo encontró en su despacho bebiendo whisky. «Señor», comenzó dudando, «necesito preguntarle algo. Si es sobre lo de la otra noche, preferiría...». «No, es sobre Isa». La señora Mercedes dijo algo sobre que no es su hija biológica. El vaso se detuvo a medio camino de sus labios. Esteban cerró los ojos un momento. «No tenía derecho a contarte eso». «¿Entonces es cierto?». Esteban asintió lentamente. «Isa es hija de la prima de Laura. Murió en un accidente cuando Isa tenía 2 años. No tenía a nadie más». «¿Y usted la adoptó legalmente?». La mirada de Esteban se oscureció. «Lo intenté, pero había complicaciones. La madre de Isa era indocumentada. No tenía todos los papeles necesarios». «¿Entonces Isa no tiene documentos completos?». «Tiene un acta de nacimiento mexicana. Laura movió contactos para conseguirla cuando la trajimos, pero la adopción oficial sigue pendiente». Valentina se sintió mareada. Isa, esa niña que amaba como propia, vivía en un limbo legal. Si algo le pasaba a Esteban, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Isa es mi hija en todo lo que importa. Pero sin la adopción legal, ella está vulnerable. Esteban se levantó, defensivo. «He consultado abogados, estamos protegidos. ¿Y si algo le pasa a usted? ¿Quién cuida de Isa entonces?». «Nadie va a quitármela», afirmó con una determinación que sonaba a miedo disfrazado. Valentina lo miró fijamente. «Señor Ruiz, usted no es el único que quiere a esa niña». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significados no dichos. Valentina salió del despacho sintiendo que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo la niñera extranjera cuidando a la hija de su jefe. Ahora sabía demasiado, sentía demasiado. Y en el fondo de su mente, una idea inquietante comenzaba a formarse. Algo en la historia de Isa le resultaba extrañamente familiar, como un eco distante de su propio pasado. La revelación sobre Isa cambió todo para Valentina. Cada gesto, cada palabra de la niña cobraba ahora un significado diferente. ¿De dónde venía realmente? ¿Quién había sido su madre biológica? Una tarde, mientras Isa dibujaba en su cuaderno, Valentina notó algo extraño. En la esquina de la hoja, la niña había escrito Luz Araceli con letras temblorosas. «¿Qué escribiste ahí, chiquita?», preguntó Valentina señalando las palabras. Isa se encogió de hombros. «No sé. A veces este nombre aparece en mi cabeza, como en un sueño». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Luz Araceli. Su tía abuela en Perú se llamaba así. Era un nombre poco común.
Una coincidencia demasiado grande. ¿Alguien te ha hablado de ese nombre antes? No, respondió Isa, concentrándose nuevamente en su dibujo. Pero a veces, cuando me duermo, escucho una canción con ese nombre. Valentina reconoció la canción que Isa comenzó a tararear. Era una nana peruana que su familia cantaba a los niños, la misma que su prima Marisol cantaba. Marisol, quien había desaparecido hacía 4 años, durante su intento de cruzar a Estados Unidos. La familia asumió que había muerto en el desierto, como tantos otros. Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La edad de Isa, su origen incierto, el nombre que recordaba, la canción. ¿Podría ser que esta niña fuera la hija de Marisol? Al día siguiente, Esteban notó su distracción. La encontró en la cocina, mirando fijamente la taza de café sin tocarla. ¿Estás bien?, preguntó con una preocupación que semanas antes habría sido impensable. Sí, solo cansada, mintió Valentina. No podía compartir sus sospechas. No todavía. Durante las siguientes semanas, Valentina observó a Isa con nuevos ojos, buscando rasgos familiares. La forma de sus cejas, el lunar pequeño cerca de la oreja, incluso su risa, todo le recordaba a Marisol. Mientras tanto, Isa se aferraba cada vez más a ella. «No quiero ir a la escuela si tú no me llevas», le dijo una mañana, abrazándose a sus piernas. Esteban, presenciando la escena, frunció el ceño. «Isabel, ya hablamos de esto. Valentina no puede llevarte todos los días». «Pero quiero que Vale sea mi mamá», gritó la niña, sorprendiendo a ambos adultos. El rostro de Esteban se endureció. «Ve por tu mochila», ordenó con una frialdad que no había mostrado en semanas. Cuando Isa salió, miró a Valentina con recelo. «Estás confundiendo a mi hija». «Yo no he hecho nada, señor». «Le das falsas esperanzas. Le haces creer que formas parte de esta familia». Las palabras dolieron más de lo que Valentina esperaba. «Solo hago mi trabajo». «Pues limítate a eso», respondió él dando media vuelta. «Y recuerda cuál es tu lugar aquí». El muro emocional que habían comenzado a derribar se levantó nuevamente, más alto y más frío. Esteban volvió a sus largas jornadas en la oficina. Las cenas familiares cesaron. El beso en la cocina quedó olvidado, como si nunca hubiera sucedido. Pero ahora Valentina tenía preocupaciones más grandes. Si sus sospechas eran ciertas, Isa no era solo la hija adoptiva de su jefe, era su sobrina, sangre de su sangre. Una tarde, mientras revisaba el cuarto de Isa buscando más pistas, encontró una pequeña caja metálica escondida bajo la cama. Dentro había una pulsera tejida con hilos de colores, típica artesanía peruana, y una foto desgastada, una mujer joven sosteniendo a una bebé. Aunque borrosa, Valentina reconoció a Marisol. Sus manos temblaron. Ya no tenía dudas. Isa era la hija de su prima desaparecida, y ahora entendía por qué Esteban había levantado nuevamente sus defensas. Él también temía perderla. Lo que ninguno de los dos sabía era que una amenaza mucho mayor se cernía sobre ellos, poniendo en riesgo no solo su frágil conexión, sino el futuro mismo de Isa. El teléfono de Esteban vibró durante la reunión directiva. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro palideció. «Tengo que atender esto», se disculpó saliendo apresuradamente de la sala. «Guillermo», contestó cuando cerró la puerta tras de sí. «¿Qué quieres?». La voz al otro lado del teléfono era suave pero amenazante. «¿Así saludas a tu antiguo socio? Me enteré de cosas interesantes sobre tu pequeña familia, Esteban. No sé de qué hablas. Hablo de la niña, Isabel, o debería decir, la hija de una inmigrante ilegal que nunca adoptaste legalmente». Esteban se congeló. «¿Quién te dijo eso?». «Los secretos no duran para siempre, amigo, especialmente cuando le robas la mitad de su empresa a alguien. Yo no te robé nada. Tú malversaste fondos y casi nos hundes». Guillermo rió sin humor. «Como sea. El punto es que tengo suficiente información para alertar a las autoridades migratorias. ¿Qué pasaría si descubren que falsificaste documentos para esa niña? O que su niñera también tiene papeles dudosos». «Deja a Valentina fuera de esto», gruñó Esteban. «Ah, así que la peruana te importa. Interesante. ¿Qué quieres, Guillermo?». «Simple.
Quiero el 30% de las acciones que me corresponden. Si me las devuelves, me olvidaré de todo este asunto de la niña y su niñera indocumentada. Esteban apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Te veré en el infierno. No, me verás en 3 días en mi oficina, con los papeles firmados, o veré a tu hijita siendo enviada a servicios sociales mientras tú enfrentas cargos por fraude. La llamada terminó. Esteban se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Debía proteger a Isa y a Valentina. Esa noche, llegó a casa temprano por primera vez en semanas. Encontró a Valentina y a Isa en la cocina preparando galletas. La escena doméstica le oprimió el corazón. «Valentina, necesito hablar contigo», dijo con voz seria. A solas. En su despacho, Esteban cerró la puerta y fue directo al grano. «Estás despedida». Valentina lo miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Qué? Te pagaré 3 meses por adelantado. Debes irte esta noche». «¿Por qué? ¿Qué hice mal?» Esteban evitó su mirada. No podía decirle la verdad, que Guillermo la había amenazado a ella también, que si se quedaba podría terminar deportada, que estaba tratando de protegerla. Las cosas no están funcionando. Isa se está apegando demasiado a ti. ¿Y eso es malo? Valentina lo desafió. Esa niña necesita amor. Lo que necesita es estabilidad, y yo soy su padre. Un padre que hasta hace unas semanas apenas la veía. El comentario lo hirió profundamente, pero mantuvo su fachada. Mi decisión está tomada. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Y qué le dirá a Isa? ¿Que simplemente me fui sin despedirme? Le diremos que tuviste una emergencia familiar. No puedo creer que después de todo lo que hemos pasado, usted... Esto no es una telenovela, Valentina, estalló Esteban. Es mi casa, mi hija, mis reglas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina asintió lentamente. Tiene razón. No es mi casa, ni mi hija. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió. Pero averiguaré la verdad sobre Isa. Se lo debo a mi familia. Esa misma noche, mientras Dolores se quedaba cuidando a una confundida y llorosa Isa, Esteban envió a su chofer a dejar a Valentina en un hotel del centro. La separación desgarró a ambos, pero Esteban sabía que era la única forma de mantenerlos a todos a salvo. Lo que no esperaba era la determinación de Valentina. Si sus sospechas eran ciertas, Isa era parte de su familia, y ella no abandonaba a los suyos. Con los 3 meses de sueldo en su cuenta y una corazonada ardiendo en su pecho, Valentina compró un boleto de autobús. Su destino, Veracruz, donde según las pocas pistas que tenía, había comenzado el viaje de Marisol hacia el norte. Mientras el autobús se alejaba de Monterrey en la madrugada, Valentina juró que descubriría la verdad, y ni Esteban Ruiz, con todo su poder y dinero, podría detenerla. El calor húmedo de Veracruz golpeó a Valentina como una pared invisible al bajar del autobús. Tras 16 horas de viaje, tenía el cuerpo entumecido y la mente acelerada. Llevaba consigo solo una mochila con lo esencial, la foto borrosa de Marisol con la bebé y una dirección anotada en un papel arrugado. «Registro Civil Municipal», murmuró para sí misma mientras buscaba un taxi. El edificio era viejo y abarrotado. Ventiladores de techo movían perezosamente el aire caliente mientras los empleados se movían con la lentitud propia del trópico. Valentina hizo fila durante 1 hora antes de que la atendieran. «Busco información sobre un nacimiento», explicó a la mujer tras el mostrador. «Una niña llamada Isabel, posiblemente nacida hace 6 o 7 años». «¿Apellidos?», preguntó la funcionaria, sin levantar la vista. Valentina dudó. «No estoy segura. La madre se llamaba Marisol Cruz». «Sin apellidos completos es casi imposible», respondió la mujer. «Tenemos miles de registros». «Por favor», insistió Valentina. «Es importante. Creo que es mi sobrina». Algo en su tono hizo que la funcionaria la mirara finalmente. «Mire, no puedo ayudarle oficialmente sin más datos, pero...» La mujer miró a ambos lados y bajó la voz. «Hay un hombre, licenciado Morales, que trabaja con casos de migrantes desaparecidos. Tiene contactos en todas partes. Si alguien puede ayudarle, es él».
Con una dirección garabateada en un papel, Valentina se dirigió al despacho del abogado. El licenciado Morales resultó ser un hombre mayor con lentes gruesos y una expresión perpetuamente preocupada. «Marisol Cruz», repitió después de escuchar su historia. «El nombre me suena». Revolvió entre archivos polvorientos hasta sacar una carpeta delgada. «Aquí está. Caso de 2019. Mujer peruana, 23 años, intentando llegar a Texas con su bebé de 1 año». El corazón de Valentina se aceleró. «¿Qué pasó con ella?» «Como tantos otros casos», suspiró el abogado. «El grupo con el que viajaba fue interceptado. Algunos fueron deportados, otros detenidos. De Marisol no se supo más». «¿Y la bebé?» Morales ajustó sus lentes. «Según estos registros, la niña fue llevada a un albergue temporal. Después, nada oficial. Pero hay una nota aquí. Una trabajadora social anotó que la niña fue entregada a una pareja de Monterrey que alegaba tener relación familiar». «Laura y Esteban Ruiz», murmuró Valentina. «No hay nombres aquí», aclaró el abogado, «pero si tiene razón y esa niña es quien usted busca, necesitará pruebas sólidas». Durante los siguientes 3 días, Valentina y el licenciado Morales trabajaron incansablemente. Encontraron el certificado de nacimiento original de Isabel Luz Cruz, nacida en Lima 6 años atrás. Hija de Marisol Cruz, su sobrina. «Con esto podría solicitar la custodia», explicó Morales. «El vínculo familiar directo pesa mucho legalmente. No quiero quitársela a Esteban», confesó Valentina. «Él la ama, pero necesito protegerla». El abogado asintió comprensivamente. «La situación migratoria complicará las cosas. Déjeme hacer unas llamadas». Mientras tanto, en Monterrey, Esteban enfrentaba su propio infierno. Guillermo había filtrado rumores sobre irregularidades en la adopción de Isa. 2 clientes importantes habían cancelado contratos, citando preocupaciones éticas. Y lo peor, Isa se había cerrado emocionalmente desde la partida de Valentina. «No quiero comer», repetía la niña cada noche. «Quiero a Vale». Esteban había enviado a Isa a quedarse temporalmente con Dolores y su familia, temiendo que Servicios Sociales apareciera en cualquier momento. La casa, antes fría y ahora simplemente vacía, se había convertido en una prisión de remordimientos. Una semana después de su partida, Valentina regresó a Monterrey. Llevaba consigo carpetas con documentos legalizados y una determinación inquebrantable en la mirada. El licenciado Morales la acompañaba. Cuando llegó a la mansión de los Ruiz, encontró a Esteban irreconocible, ojeroso, sin afeitar, con la mirada perdida de quien lo ha perdido todo. «¿Vienes a llevártela?», preguntó él en cuanto la vio. «Vengo a hablar», respondió Valentina. «Tenías razón en algo. Isa necesita estabilidad, pero te equivocaste al pensar que solo tú puedes dársela». Esteban la miró derrotado. «Ya no importa. Guillermo cumplió su amenaza. La empresa está en crisis. La custodia temporal de Isa está en riesgo. Estoy acabado». «No», dijo Valentina con firmeza. «No lo estás, porque no estás solo en esto». Por primera vez en días, un destello de esperanza apareció en los ojos de Esteban Ruiz. La sala del juzgado familiar estaba en silencio cuando Valentina y Esteban entraron, seguidos por el licenciado Morales. Durante las 2 semanas previas, habían trabajado juntos en una estrategia que parecía imposible: legalizar la situación de Isa sin que ninguno de los dos la perdiera. «Todo saldrá bien», susurró Valentina, aunque ella misma dudaba. Esteban asintió, tenso. Las últimas semanas habían sido devastadoras. Había perdido 3 contratos importantes, el valor de sus acciones se había desplomado y Guillermo seguía presionando con amenazas cada vez más directas. Pero nada de eso le importaba tanto como la ausencia de Isa. La niña seguía con Dolores, protegida de todo el caos legal que se había desatado. Ambos la visitaban, pero nunca juntos, manteniendo una tregua frágil por el bien de la pequeña. El juez Castro, un hombre mayor con expresión severa, entró en la sala. Tras los formulismos iniciales, miró alternativamente a Valentina y Esteban. «Tenemos un caso inusual», comenzó. «Por un lado, el señor Ruiz ha cuidado de la menor durante 4 años, pero sin completar un proceso legal de adopción. Por otro lado,
La señorita Cruz presenta documentación que la acredita como tía biológica de la niña. El licenciado Morales se puso de pie. Su señoría, mis clientes no vienen a enfrentarse, sino a presentar una solución conjunta. Esteban se levantó entonces, con las manos ligeramente temblorosas. Su señoría, cometí errores. Cuando mi esposa trajo a Isa a casa, me dijo que era hija de su prima. Después, cuando Laura murió, intenté formalizar la adopción, pero me encontré con obstáculos legales. Tomé atajos que no debí tomar. El juez lo miraba fijamente, sin revelar emoción alguna. Durante años creí que estaba protegiendo a Isa, pero en realidad la estaba exponiendo a una situación precaria. Ahora sé que merece más. Merece su verdadera identidad, su verdadera familia. Valentina se levantó entonces, colocándose junto a Esteban. Su señoría, cuando descubrí que Isa podría ser hija de mi prima Marisol, mi primer instinto fue reclamarla. Pero me di cuenta de que eso solo causaría más dolor. Isa quiere a Esteban como a un padre, y él la ha criado con amor a pesar de sus errores. ¿Qué proponen entonces?, preguntó el juez intrigado. Custodia compartida, respondió el licenciado Morales. La señorita Cruz regularizará su situación migratoria como familiar directo de una ciudadana peruana, nacida en territorio mexicano. El señor Ruiz completará el proceso de adopción legal, ahora con toda la documentación correcta. Ambos serán responsables de Isabel. El juez levantó las cejas. Es una propuesta poco convencional. Pero es la única que respeta lo que Isa necesita, intervino Valentina. Una familia completa. No tiene por qué elegir entre nosotros. Esteban la miró con gratitud. Cuando Valentina había regresado de Veracruz con los documentos, él esperaba una batalla legal. En cambio, ella le había propuesto esta solución. Al principio le pareció imposible, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. El juez revisó el expediente durante varios minutos que parecieron eternos. «Concederé una custodia provisional compartida», dijo finalmente, «con seguimiento quincenal del servicio social. Si todo funciona bien durante 6 meses, evaluaremos hacerla permanente». Al salir del juzgado, Esteban y Valentina guardaron silencio. Habían ganado la primera batalla, pero quedaba un largo camino por recorrer. «Gracias», dijo él finalmente. «Podrías haberme destruido». «No se trata de nosotros», respondió ella. «Se trata de Isa». «Lo sé. Y también sé que te debo una disculpa. Te despedí intentando protegerte, pero te lastimé». Valentina asintió, aceptando sus palabras. «Ahora debemos pensar en cómo decirle la verdad a Isa. Sobre su madre, sobre mí, sobre todo. Lo haremos juntos», dijo Esteban, extendiendo su mano. Valentina la tomó, sintiendo que el vínculo entre ellos, roto por el miedo y los secretos, comenzaba lentamente a reconstruirse. Esa tarde ambos fueron a buscar a Isa a casa de Dolores. La niña corrió hacia ellos con una sonrisa que iluminó el mundo. «Vale, papá, ¿vamos a casa juntos?» Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tuvo que mentir al decir, «Sí, vamos a casa». La casa que antes parecía un museo frío y silencioso, ahora vibraba con vida. El aroma de especias peruanas se mezclaba con las risas de Isa mientras corría por el pasillo. 3 meses habían pasado desde la audiencia, y aunque nada era perfecto, todo parecía encaminarse. Valentina se había mudado a la habitación de huéspedes. Al principio, la situación resultaba incómoda. Ni empleada ni familiar, en un limbo que todos intentaban navegar con cautela. Pero con el tiempo, los roles comenzaron a definirse naturalmente. «Vale, papá dice que hoy podemos hacer pizza», gritó Isa, entrando como torbellino a la cocina donde Valentina preparaba el almuerzo. «¿Ah, sí? Pues dile a tu papá que venga a ayudar, que la cocina no se ensucia sola», respondió Valentina con una sonrisa. Esteban apareció en la puerta, con el cabello despeinado y una camisa casual que habría sido impensable meses atrás. Había reducido sus horas de trabajo a la mitad, delegando responsabilidades y reestructurando la empresa. Guillermo había desaparecido del mapa cuando el licenciado Morales presentó una contrademanda por extorsión. «A sus órdenes, chef», bromeó Esteban, tomando un delantal. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen que los visitaba quincenalmente,
Observaba estas interacciones con interés profesional. Es impresionante cómo se han adaptado, comentó durante su última visita. Especialmente Isa. Los niños suelen tener dificultades con cambios tan grandes. La verdad era que explicarle todo a Isa había sido el mayor desafío. Con ayuda de una psicóloga infantil, le contaron sobre Marisol, sobre su nacimiento en Perú, sobre cómo había llegado a México. Le explicaron que Valentina era su tía y que Esteban, aunque no fuera su padre biológico, sería siempre su papá. «¿Entonces tengo dos familias?», había preguntado la niña, procesando la información a su manera. «Tienes una familia grande», respondió Valentina, «con personas que te quieren desde diferentes lugares». Isa lo aceptó con la asombrosa adaptabilidad de los niños. Para ella, tener a Valentina como tía y a Esteban como papá no era contradictorio, sino complementario. Mientras tanto, Valentina había iniciado su propio negocio de comida peruana. Comenzó vendiendo marmitas a los vecinos y amigos de Esteban, pero pronto la demanda creció. Ahora tenía un pequeño local cerca del parque, donde ofrecía almuerzos caseros con el auténtico sabor de su tierra. «Deberías considerar expandirte», le sugirió Esteban una noche mientras revisaba sus cuentas. «Tienes potencial para una cadena». «Paso a paso», respondió ella. «Me gusta conocer a mis clientes, ver sus caras cuando prueban mi comida». La relación entre ellos había evolucionado lentamente, del recelo a la confianza, de la tensión a la comodidad. Ambos estaban demasiado centrados en Isa para explorar lo que había quedado interrumpido aquella noche en la cocina, pero las miradas persistían, las manos se rozaban accidentalmente, las conversaciones se alargaban hasta la madrugada. Una tarde de domingo, mientras Isa dormía la siesta, se encontraron en el jardín. Esteban regaba las plantas que Valentina había traído para dar vida al espacio. «El juez firmará la custodia compartida permanente la próxima semana», comentó él. Carmen presentó un informe excelente. «Es una buena noticia», asintió Valentina. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Esteban dejó la regadera y se acercó. «Valentina, estos meses han sido los mejores en mucho tiempo». Ella sonrió. «Para mí también. Creo que deberíamos hablar de nosotros», continuó él, «de lo que está pasando entre nosotros». «¿Y qué está pasando?», preguntó ella, aunque ambos conocían la respuesta. «Estamos construyendo algo. Una familia, sí, pero también esto», dijo tomando suavemente su mano. Valentina no retiró su mano esta vez. «¿Y no te asusta? Después de todo lo que pasó, me aterra», confesó él con una sonrisa, «pero me asusta más pensar en no intentarlo». Cuando sus labios se encontraron esta vez, no hubo culpa ni confusión, solo la certeza de que este amor, nacido entre crisis y verdades difíciles, tenía raíces profundas. Desde la ventana del segundo piso, Isa observaba la escena con una sonrisa soñolienta. Su familia, rota y recompuesta, finalmente encontraba su forma. 6 meses después, el patio trasero de la casa de los Ruiz estaba decorado con luces blancas colgando de los árboles y flores frescas en cada mesa. No era una fiesta ostentosa. Valentina había insistido en algo íntimo, pero cada detalle irradiaba calidez y celebración. El juez Castro, ahora más como amigo que como autoridad, conversaba animadamente con el licenciado Morales junto a la mesa de bocadillos peruanos. Dolores, ascendida administradora de la casa, supervisaba que todo estuviera perfecto, mientras su esposo servía bebidas a los invitados. «¿Estás nerviosa?», preguntó Carmen, la trabajadora social, que ahora era parte del círculo cercano de Valentina. «Un poco», confesó ella, ajustando su sencillo vestido blanco. «Pero es un buen tipo de nervios». En la habitación principal, Esteban intentaba sin éxito anudar correctamente su corbata. Sus manos, firmes en la sala de juntas, temblaban ligeramente. «Déjame ayudarte», dijo Isa, entrando con su vestido azul celeste y una corona de flores pequeñas en el cabello. A sus 7 años recién cumplidos, se tomaba muy en serio su papel de dama de honor. «¿Tú sabes hacer nudos de corbata?», preguntó Esteban sorprendido. «Vale me enseñó», respondió con orgullo. «Dice que las niñas también deben saber estas cosas». Esteban sonrió.
Valentina seguía sorprendiéndolo con su forma práctica y amorosa de educar a Isa. En estos meses había aprendido tanto de ella, sobre paciencia, sobre escuchar, sobre estar verdaderamente presente. ¿Estás feliz, papá? La pregunta lo sacó de sus pensamientos. Esteban se arrodilló para quedar a la altura de Isa. Muy feliz, princesa. ¿Y tú? Isa asintió enfáticamente. Ahora Vale va a vivir con nosotros para siempre, ¿verdad? Ya no se irá nunca más. Nunca más, confirmó él. Seremos una familia oficial. Ya somos una familia, corrigió Isa con la sabiduría que a veces mostraba. El papel solo lo hace legal, como dijo el licenciado Morales. Esteban rió. Tienes razón, como siempre. La ceremonia fue breve pero emotiva. Bajo un arco de flores, Esteban esperaba mientras Valentina caminaba hacia él del brazo de su tío, quien había viajado desde Perú. Isa los precedía, arrojando pétalos de rosas con concentración absoluta. Cuando llegó el momento de los anillos, Isa se adelantó con una pequeña almohada donde reposaban las alianzas. Sus ojos brillaban de emoción, mientras Esteban y Valentina intercambiaban promesas que, en realidad, habían comenzado a cumplir meses atrás. Estar juntos en lo bueno y en lo difícil, construir un hogar basado en la verdad y el respeto, ser el refugio seguro para Isa. El negocio de Valentina había prosperado hasta convertirse en un restaurante reconocido. Esteban había reestructurado su empresa para enfocarse en proyectos sostenibles, trabajando solo medio tiempo. Las prioridades de ambos habían cambiado, alineándose en lo que realmente importaba. Después de la fiesta, cuando los invitados se habían marchado y la casa recuperaba su tranquilidad, encontraron a Isa dormida en el sofá, exhausta por la emoción del día. Con cuidado la llevaron a su habitación. «Quiero dormir con ustedes hoy», murmuró la niña, despertándose brevemente. Se miraron y sonrieron. No era la típica noche de bodas, pero era perfectamente adecuada para ellos. Ya en la cama, Isa se acomodó entre ambos, abrazando fuertemente su osito de peluche descolorido, el único objeto que había traído desde su vida anterior, su conexión con Marisol. «Mira», susurró Valentina señalando el brazo de Isa donde antes había estado el rasguño que inició todo. «Apenas se nota la cicatriz», Esteban asintió, «pero siempre estará ahí, como recordatorio de todo lo que sanó», completó Valentina. La cicatriz apenas visible, el osito gastado, los documentos ahora legalizados y archivados, las fotos de Marisol que Valentina había enmarcado en la habitación de Isa, todo formaba parte de su historia compartida, una historia de pérdidas y encuentros, de mentiras transformadas en verdades, de muros derribados para construir puentes. Mientras Isa dormía pacíficamente entre ellos, Esteban tomó la mano de Valentina por encima de la niña. No necesitaban palabras para expresar lo que ambos sentían: gratitud por el camino recorrido, esperanza por el que tenían por delante. Afuera, Monterrey seguía con su ritmo acelerado, pero en esa habitación, en esa casa que una vez fue fría y ahora rebosaba de vida, el tiempo parecía detenerse en un momento perfecto de plenitud. Queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia de Valentina, Esteban e Isa? Una familia que se formó a través de circunstancias difíciles, pero que encontró su camino hacia el amor y la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentario y compartirla con esas personas especiales que también disfrutan de historias que nos recuerdan el poder sanador del amor. Me encantaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿Te identificaste con algún personaje de la historia? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reír, llorar y reflexionar sobre los lazos que nos unen. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que conecta con el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje.